Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche les habla la hermana Maritza Echevarría. Y yo, Bárbara Román Nieves, de la Iglesia Visión Evangélica Jesucristo es el Señor, ubicada en el pueblo de Atillo, en la salida hacia el expreso, hacia el pueblo de Atillo, carretera número 2, donde pastorea nuestra apóstol Carmín Cabrera. Bienvenido a nuestro nuevo formato de clases bíblicas Mejes. Llevamos 5 años compartiendo las clases con 2 personas en el equipo. Nuestra hermana Yacel Rosa, quien les saluda en el chat y coloca los versículos para que se les haga más fácil seguir la lectura bíblica. Y mi esposo, Noel Cardona, que comparte la clase con los contactos y también conecta con ustedes en el chat. Ahora se añade al equipo nuestros hermanos Beba y Roberto Franco en las promociones y todo lo relacionado al mundo digital que es nuevo para nosotras. Por último, y no menos importante, nuestro hermano Ángel Pagán, quien aporta sus conocimientos y experiencias en el mundo de las comunicaciones y con el aval de nuestros pastores, nos abrió las puertas del canal 37 para transmitir este podcast desde este hermoso lugar. Aquí, en la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor. Amén. Bárbara, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? Gracias Marisa, amén. Como había dicho, mi nombre es Bárbara Román. Gracias por esta oportunidad. Como decía, me congrego en esta hermosa iglesia hace 30 años, desde mis 17 años. Aquí fueron donde se desarrollaron mis cimientos en Dios. Le doy gracias a mis pastores de la casa por darme la oportunidad de estar en este hermoso proyecto, de compartir la palabra y de poder ser parte de enseñarle las escrituras. Estoy muy contenta y agradecida con Dios. Amén. Bárbara, gracias a ti. Gracias por haber aceptado este llamado del Señor a unirte a esta conversación que vamos a tener nosotras cada jueves a las 7:30 de la noche, en la cual juntas vamos a presentar a nuestros hermanos y amigos de nuestra iglesia una clase bíblica con una enseñanza de vida. Amén. El propósito de este espacio siempre ha sido educar a nuestra iglesia en diferentes temas. Y el año pasado estuvimos leyendo y estudiando el libro de Mateo. El propósito principal es que ustedes puedan escucharnos todos los jueves, vernos y que se conecten a través de las escrituras. Con el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo es el Señor. Amén, amén, amén. Correcto, Bárbara. Hermanos, les invitamos a formar parte de este nuevo formato, comentando en el chat. Deja allí sus preguntas, sus dudas y comenta. Pongan comentarios, dale share y like a este podcast para que otros también sean bendecidos. Con la ayuda del Espíritu Santo y las escrituras que son vivas, vamos a poder a intentar responderle esas dudas. Marisa, tengo una curiosidad. Entiendo y sé que Dios te puso en el corazón a principio de año, de este año 2025, Dios te puso en el corazón el Evangelio de Mateo. Amén, amén. Pues mira, nosotros llevamos tiempo ya dando las clases del libro de Mateo. Los hermanos que han estado conectándose con nosotros en el pasado, si van ahora a la página de Facebook, van a encontrar que las clases no están. No es que nosotros eliminamos o borramos esas clases, es que Facebook necesitaba crear unos espacios y por lo tanto borraron. Sí, por todas las lecciones anteriores. Exacto, por sus protocolos pues borraron los espacios. Exactamente. Esta noche lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un repaso. Amén, amén. Por encima de lo que hemos estudiado del libro de Mateo, desde el primer capítulo hasta el 8º capítulo que estuvimos estudiando en el pasado. Marisa, y comenzando con el libro de Mateo, ¿cuáles son los libros sinópticos y por qué se llaman así? Pues mira, se llaman sinópticos, son los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos porque tienen el mismo ojo. O sea, los autores
querían principalmente traernos las enseñanzas de Jesús. Ellos relatan su nacimiento, los milagros, las enseñanzas, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y vamos a encontrar en estos 3 libros muchas cosas, muchas de los relatos son similares y en ocasiones hasta palabra por palabra. Por lo tanto, lo que los diferencia es el propósito que ellos tienen por escribir ese libro y a quién ellos se dirigen. Qué increíble, hermanos, qué increíble. Que estos libros fueron escritos en diferentes tiempos, en diferentes épocas, y aún así coinciden en muchos de los relatos. Amén. ¿A quién va dirigido este relato? ¿A quién va dirigido y cuál es el propósito, Maritza? Pues mira, el libro de Mateo, el propósito de Mateo fue convencer a sus compatriotas, los judíos. Mateo era judío. Y él quiere convencer a los judíos Amén. que Jesús es el Mesías, que tanto ellos han estado esperando. Ellos están esperando el libertador, que es el Mesías. Él, a través de todos los relatos de la Biblia, de ese libro de Mateo, él les comprueba a ellos que él es el Mesías. También él quiere que ellos sepan que él es el rey del linaje de David. Este linaje de este reinado que es eterno. De hecho, él menciona en 9 ocasiones, él habla de Jesús como hijo de David. Porque él quiere que esta gente, que los judíos reconozcan a Jesús como Mesías y como el rey que vino a establecer su reino en la tierra. Amén. Abúndanos un poquito más sobre este repaso, sobre el libro de Mateo, que es bien importante para que la iglesia y los hermanos que estuvieron conectados en aquel entonces puedan refrescarse un poquito. Amén, amén. Pues mira, correcto, vamos a repasar brevemente los primeros 7 capítulos. Vamos a comenzar con el capítulo 1. Capítulo 1 vemos que Mateo nos trae la genealogía de Jesús. Él sigue una genealogía que enfatiza en la relación de Jesús tanto con Abraham, que es el padre de la raza, de quien es el simiente prometido, que es el libertador o el Mesías, y la relación de Jesús con David, a quien fue concedido el pacto del reino. O sea, la consumación del ideal del rey que establece su reino eterno. Amén, amén. Es este libro que me impacta. Este libro me impacta porque comienza desde Abraham y pasaron hasta 14 generaciones. Eso es así. Tú sabes lo que es que Dios desde el comienzo sabía, porque esto estaba escrito, que este evangelio se iba a desarrollar y pasaron 14 generaciones desde Abraham hasta David. Qué impacto. Cómo Dios planifica y ordena todos los sucesos. Amén, amén. El capítulo 2 vemos la búsqueda de los reyes magos que están en búsqueda de el rey de los judíos. Ay, wow. Eso a mí me impacta mucho porque como los reyes, primero, cómo aceptaron la misión, escucharon la voz de Dios. Amén. Aún fueron a donde Herodes y Herodes le pidió que le diera la ubicación y el lugar del nacimiento de Jesús, pero ellos obedecieron a Dios. E inclusive cuando fueron a alabar y adorar y a exaltar al Mesías, se fueron por otra ruta. Amén. Regresaron por otra ruta para no perjudicar al bebé, porque Herodes tenía otros planes. No, y fueron obedientes, porque lo que más me impacta es que aún ellos sabiendo el propósito de Herodes, fueron obedientes delante de Dios. Amén, amén. El capítulo 3 anuncia la llegada del rey por el profeta Juan el Bautista. También encontramos en este capítulo que Jesús es bautizado en las aguas por este profeta, por Juan, que era su primo. Okay. Jesús sube de las aguas y los cielos se abren. Esto es increíble. O sea, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en forma de paloma. Amén. Y se escucha
la voz del Padre Celestial reconociendo a Jesús como su Hijo. Ahí vemos que Qué bello. Mateo está conectando a Jesús. De hecho, aquí vemos la Trinidad. Vemos a Jesús el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre juntos en este versículo, en este capítulo. Cabe destacar que este capítulo me confronta porque veo a Juan el Bautista centrado en el propósito, en bautizar y para el arrepentimiento de pecado. Ese era su propósito. Inclusive él se apartó de amigos, él se apartó de familiares en busca de este propósito, en bautizar. Pero él tenía un sueño, Marisa. Él tenía un anhelo. Él esperaba que Jesús fuera quien lo bautizara. Amén. Pero él no sabía que era Jesús el que quería ser bautizado Por él, que por él. era necesario por el perdón de los pecados. Jesús hizo todo lo que nos tocaba a nosotros, lo hizo Jesús. Amén, amén. Antes que Qué bello, nosotros. qué bello. El capítulo 4, vemos la victoria de Jesús. El Espíritu Santo mueve a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. El Espíritu Santo mueve a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Pero escrito está. Amén. Pero escrito está. Y eso impacta, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero escrito está la palabra del Señor. Eso es lo más En todo importante. momento. La palabra es lo mejor que nosotros tenemos, que es viva, es poderosa. Nuestra espada. Amén, amén. Entonces, cuando vamos a los capítulos 5 al 7, aquí vemos las enseñanzas de Jesús Amén. a sus discípulos. Comenzamos con el Sermón del Monte, donde Jesús habla sobre la vida, la verdadera vida del reino. ¿Cómo debe vivir el ciudadano del reino? Y qué bello es que en el capítulo 5 especifica que Dios conoce su comunidad, conoce las personalidades de cada uno. Y por eso desarrolla las bienaventuranzas para todo tipo de caracteres. Los pobres, los que lloran, los que tienen hambre, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que padecen persecución. ¡Qué promesa! Amén. ¡Qué promesa! Amén, amén. Dice inclusive, promesa de Dios, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. También algunas de las enseñanzas es somos sal y somos Somos luz luz. en medio de tanta dificultad. Amén, amén. También en el resumen del capítulo 6, me impresiona que en este capítulo se detalla lo siguiente: en nuestra intimidad con Dios, Él nos exhorta. Eso me confrontó bastante. ¿Por qué que Él me exhorta? Que si yo ayudo a otro, lo hago en silencio, que nadie lo sepa. Amén. Que si yo ayuno, que nadie lo vea. Que inclusive si salgo de un ayuno y me veo decaída, que me lave la cara. Amén, amén. Que si oro, me cierre en mi aposento y cerrar la puerta. Lo que a mí me detalla y lo que Dios me confronta es la discreción en todo el propósito No, de Dios. y la intención del corazón. O sea, ¿por qué estamos ayudando al prójimo? ¿Para que el Señor, para ayudarlo verdaderamente o para que los demás Amén. se enteren? Amén. ¿Por qué yo ayuno? ¿Para tener más intimidad con el Señor? Porque ¿O es para que la gente se entere que yo soy más no, santo? y Dios habla y Dios dice que todo lo que nosotros hagamos en secreto, Él nos recompensará en público. Amén, amén. También el capítulo 6 habla que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Amén. O sea, que no nos afanemos, que no nos obsesionemos con las cosas terrenales, de qué comeremos, de qué vestiremos. Si Dios es quien da todo. Amén, amén. En estos tiempos, ¿verdad? Que todo es apariencia, todo es un afán, Amén. todo es tratar de estar mejor que el otro. El Señor nos enseña que todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, Amén. que lo hagamos no para el Señor y no para que recibamos recompensa en el cielo, la recompensa la vamos a recibir aquí.
aquí. El aplauso aquí. Y va a hablar nuestros frutos, nuestro caminar día a día. Amén. Amén. También otro de los resúmenes del capítulo 7 que hablaba la hermana Marixa, que dice, no juzgaremos. Fíjate, una de las conductas que más criticamos o que más juzgamos, el Señor nos manda a evaluarnos a nosotros mismos. Nuestros hábitos. Nuestros hábitos, porque a veces lo que juzgamos y lo que criticamos Es lo que nosotros hacemos. Es lo mismo que nosotros mismos hacemos. amados hermanos, debemos de ser examinados, evaluarnos a nosotros mismos antes de hablar. Yo le tengo mucho temor a eso. Amén. Yo le tengo mucho temor a juzgar, porque se establece en juicio. Amén, amén. Y yo le pido al Señor mucha misericordia. Y me da mucho temor, me da mucho temor. Amén, amén. El saber que cuando andamos y vivamos agradeciendo y caminemos en la obediencia, hermano, no tengan miedo. Caminen en Cristo, caminen en la obediencia. Que no tienes ni que mencionar, la gente te va a ver y la gente te va a oler. Va a ver el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo en ti. Amén, eso es así. Cuando continuamos en el capítulo 8, recogemos algunos, ya Jesús, ¿verdad? Vemos que en los capítulos anteriores, vemos que Él nace, ¿verdad? La genealogía de Él. Vemos como Mateo, ¿verdad? Establece que Él es rey, Amén. que Él es el Mesías. Amén. Pero entonces en los milagros del capítulo 8 de Mateo, vemos la confirmación de esto que es Jesús. La sanidad, o sea, que Él es omnipotente. Omnipotente es un término que se utiliza únicamente para Dios. O sea, Él es omnipotente y es tanto así que Él sana a un leproso, ¿verdad? Una sanidad de una enfermedad que es en ese tiempo incurable. También vemos la sanidad del siervo del centurión, que es a la distancia. El siervo del centurión no estaba allí, estaba en otro lugar, que eso es un reto adicional. Amén. Pero sin embargo, el centurión sabía que Jesús tenía autoridad y le dice él mismo, tú eres un hombre de autoridad, si tú das la palabra, él va a ser salvo. Luego tenemos el milagro de la tempestad. Cuando Jesús se monta en la barca con los discípulos, se queda dormido y se desata una tormenta y los discípulos lo despiertan asustados. ¿Qué hace él? Se levanta, oye, ¿qué pasa? Tranquilo, él se levanta muy tranquilo. ¿Cuál es el problema? Y manda a callar a los vientos. La confianza. Y la gente decía, ¿quién es este? Ellos mismos decían, Hasta el mar "¿Quién es este le que obedece". hasta el mar le obedece. A mí me impactó mucho este resumen de este capítulo, porque uno de los versículos del capítulo 8 que me impactó es cuando Jesús le dice al leproso, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. Y estos fueron limpios al instante y su lepra desapareció. Amén. Yo sé que mucha gente está pasando por situaciones de enfermedad, muchas enfermedades que han suscitado en estos tiempos. Pero dile a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Y con tu fe, al instante, yo sé que Jesús lo hará al momento. Amén, amén. La última clase que nosotros compartimos antes del receso que tuvimos se encuentra en el capítulo 8 de Mateo, en los versículos 28 al 34. Y ese es el relato de Jesús llegando a la ciudad de Gadara y se encuentra con dos endemoniados. Wow. Dos endemoniados que la gente le tenía terror. No podían pasar por donde ellos estaban porque ellos eran sumamente poderosos, tenían mucha fuerza y violentos. El propósito para Mateo
colocar este milagro entre los primeros milagros, es el número 14 de los milagros que él relata ¿verdad? A través del Evangelio, es para mostrar la divinidad de Jesús ejerciendo autoridad sobre los espíritus inmundos. Este hombre, Jesús, es el Hijo del Hombre anunciado por los profetas. Jesús es un hombre que también es Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. sobre todas las cosas, incluyendo una legión de demonios. Se tienen que ir al instante con la orden de la boca del Creador del universo. Y al instante. Amén. Jesús liberta a estos hombres y les trae paz. Terminamos este repaso hablando sobre la paz mental que Jesús trajo a estos hombres. Wow. Paz mental, hermanos, paz mental. ¿Cuánto nosotros le oramos al Señor para paz mental? Pero por favor, confiemos en el Señor porque al instante, amén, amén, Dios nos puede libertar. Amén. Y yo doy fe de eso. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento es el que nosotros vamos a recibir. Amén. Según dice Isaías capítulo 26, versículos 3 al 4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fuerza de los siglos. Amén, amén. En esta época, ¿verdad? En estos tiempos, hay que orar mucho por la paz. Y yo creo que tú ibas a hablar algo, Marixa, de la última predicación de nuestra pastora Keren Riquelme, cuando trajo a la iglesia en los estudios. Ella nos está trayendo, es uno de los frutos del Espíritu. Amén. Es la paz. Es la paz. Hermano, la semana que viene, la próxima semana, nosotros vamos a continuar, ¿verdad? Conectándonos a través de las Escrituras y vamos a estar en el capítulo 9 de Mateo. Es un la. No le digas mucho porque yo quiero que se conecten la semana que viene. Pero vamos a cucarlos un poquito. Porque este capítulo 8 finaliza esta ciudad de Gadara. El pueblo se juntó para expulsar a Jesús. ¿Por qué? Porque él liberta a estos hombres. Esos demonios no podían coger para donde les dio la gana. Y ellos pidieron permiso para entrar a un hato de cerdos. Esos cerdos se cayeron por un precipicio y murieron. ¿Y qué hacen esta gente? Lamentarse de que ellos perdieron esos cerdos. Mira en lo que se fijaron. O sea, el bien de ellos era el dinero. Entonces expulsan a Jesús, pero Jesús se monta está dando mucho y cruza a otra ciudad. Amén. Entonces vamos a ver la diferencia cuando él llega allá, cómo lo reciben. Sí, hermano, pero no vamos a continuar, pero porque quiero que estén bien conectados con nosotros hasta el próximo jueves a las 7:30, conectados a través de la Escritura. Amén, hermano, no se lo pierdan. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.